Bienvenidos una vez más. Soy, y me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo lleno de chisme, drama y por supuesto mucho amor por las series turcas. Hoy amigos vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente entre los fanáticos de las series turcas, la reacción de Esra a la llegada del nuevo Halil İbrahim. ¿Recuerdan a Esra, la protagonista de la serie *******? Y bueno, ¿qué sucedió con ese nuevo Halil İbrahim? Ya saben, esos actores que llegan, cambian todo el panorama y nos hacen cuestionar nuestras lealtades seriéfilas. Drama puro. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este canal es tu lugar para todo lo relacionado con las series turcas, análisis, chismes, reacciones y por supuesto, mucho amor por esos dramas que nos enganchan día tras día. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por estar siempre aquí. Me encanta leer sus comentarios y saber que estamos todos en esto juntos. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre habrá algo interesante que compartir. Suscríbanse ahora, no se arrepentirán. Así que sin más preámbulos vamos al grano. ¿Quién es este nuevo Halil İbrahim que tanto ha impactado a Esra? Y sobre todo, ¿qué le hizo cambiar la mirada? En el mundo de las series, especialmente en las turcas, es bastante común que los actores cambien de roles. A veces es por razones de contrato, otras veces por decisiones creativas. Y cuando un actor nuevo se suma a un elenco que ya amamos, la reacción es interesante. En este caso, estamos hablando de ****** y la llegada de este nuevo actor, interpretando al personaje de Halil İbrahim, no solo revolucionó la trama, sino que también impactó la forma en que Esra, interpretada por ******, percibía y reaccionaba a su entorno. Pero, ¿por qué este cambio en la mirada de Esra? ¿Qué fue lo que este nuevo Halil İbrahim le hizo? Aquí es donde entra el análisis. Y para eso tendremos que analizar diferentes aspectos. Primero hablemos de la ***** química en pantalla *****. Ya sabemos lo importante que es esto en las series turcas. La conexión entre los protagonistas es lo que nos hace suspirar, reír, llorar, y en definitiva, lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Con el nuevo Halil İbrahim, ¿se mantuvo esa química? ¿Se intensificó? ¿Fue diferente? Analizaremos las escenas clave, los momentos de tensión, las miradas cómplices, las peleas apasionadas. Todo esto porque es clave para entender la reacción de Esra. ¿Había una chispa? ¿O tal vez, una nueva chispa? ¿O incluso, una chispa apagada? Para ilustrar esto, recordemos las primeras escenas con el Halil İbrahim original. La forma en que se miraban, la sutileza de sus interacciones, la construcción de esa conexión. ¿Logró el nuevo actor recrear esa magia? ¿O quizás la reinterpretó de una manera diferente, creando una dinámica más intensa, más conflictiva, o incluso más sutil? ¿Cómo se sentía la tensión en el aire? ¿La pasión, la frustración, el amor? Analizaremos cómo estas emociones se transmitían a través de la pantalla, y cómo afectaron la percepción de Esra. Después debemos considerar el **** desarrollo del personaje de Halil İbrahim ****. ¿Cómo fue escrito el personaje con el nuevo actor? ¿Sus motivaciones cambiaron? ¿Su personalidad se modificó? ¿Se profundizó en su pasado? ¿Se mostraron nuevas facetas? Un nuevo actor implica una nueva interpretación, y eso, a su vez, influye en la percepción del personaje por parte de Esra. Quizás el nuevo Halil İbrahim aportó una vulnerabilidad que el anterior no tenía, o tal vez, una fuerza que antes era invisible. Este nuevo enfoque sin duda, afectó la forma en que Esra lo veía, y cómo se relacionaba con él. Analizaremos los guiones, las escenas, y veremos cómo el personaje evoluciona. Por ejemplo, imaginemos que el Halil İbrahim original era retratado como un hombre fuerte, decidido, con una coraza que lo protegía del mundo. ¿Qué pasaría si el nuevo actor interpretara a Halil İbrahim como alguien más vulnerable, con cicatrices emocionales, con inseguridades? ¿Cómo reaccionaría Esra ante esta nueva versión? ¿Vería a un hombre diferente? ¿Sentiría una nueva empatía? ¿O se sentiría confundida, desorientada?
La evolución del personaje es clave para entender el cambio en la mirada de Esla. ¿Se profundizó en su pasado? ¿Descubrimos secretos que cambiaron la percepción de Esla sobre él? ¿Cómo afectaron estos descubrimientos la forma en que ella lo veía y se relacionaba con él? Otro aspecto crucial es la *** interpretación del nuevo actor ***. La forma en que *** interpretó el papel, sus gestos, su voz, sus expresiones faciales, todo esto contribuyó a la reacción de Esla. ¿Logró transmitir la esencia del personaje? ¿Añadió algo nuevo? ¿Fue fiel a la historia original, o se atrevió a explorar nuevos caminos? ¿Cómo interpretó el amor, el dolor, la ira, la esperanza? Cada detalle cuenta, cada matiz importa. La actuación, al final, es lo que da vida al personaje y la química con Esla, por supuesto, es fundamental. Analicemos algunas escenas específicas. Recordemos, por ejemplo, la escena de *******. ¿Cómo se expresó el nuevo Halil Ibrahim en ese momento? ¿Cómo utilizó su voz? ¿Sus gestos? ¿Sus expresiones faciales? ¿Transmitió la misma intensidad emocional que el actor original? ¿Añadió algo nuevo? ¿Cómo reaccionó Esla ante esta interpretación? ¿Vimos una nueva emoción en sus ojos? ¿Una nueva comprensión? ¿Una nueva duda? La interpretación del actor es fundamental para entender la reacción de Esla. ¿Logró el nuevo actor conquistar el corazón de Esla, o la descolocó por completo? Además de la química, el desarrollo y la interpretación, no podemos olvidar la *** dirección y la edición ***. ¿Cómo fue dirigida la interacción entre Esla y el nuevo Halil Ibrahim? ¿La dirección de la cámara resaltaba sus emociones? ¿La edición creaba la tensión necesaria? ¿Se utilizaron primeros planos para enfatizar las miradas? La forma en que se filma y se edita una serie tiene un impacto enorme en cómo percibimos a los personajes y en la forma en que reaccionamos a sus interacciones. ¿Fue la dirección efectiva en mostrar el cambio en la mirada de Esla? ¿O se desaprovechó el potencial? Pensemos en la forma en que se utilizaban los primeros planos. ¿En qué momentos se enfocaban en la mirada de Esla? ¿Qué emociones se reflejaban en sus ojos? ¿La dirección de la cámara resaltaba la conexión entre los personajes? ¿O la separaba, creando una sensación de distancia? ¿Cómo influyó la edición en la percepción de las escenas? ¿Se utilizaron cortes rápidos para crear tensión? ¿O cortes lentos para enfatizar la emoción? La dirección y la edición son herramientas poderosas para contar una historia, y en este caso, para entender el cambio en la mirada de Esla. Finalmente miremos la *** evolución de la relación entre Esla y Halil Ibrahim ***. ¿Cómo cambió la dinámica entre ellos con la llegada del nuevo actor? ¿Se fortalecieron los lazos? ¿Se debilitaron? ¿Hubo conflictos más intensos? ¿Nació un nuevo amor? ¿O tal vez, un desamor? Es fundamental analizar las escenas clave en las que Esla y el nuevo Halil Ibrahim interactúan. ¿Cómo se hablan? ¿Cómo se miran? ¿Qué gestos utilizan? ¿Qué secretos se comparten? ¿Qué promesas se hacen? ¿Y cómo todas estas interacciones cambiaron la mirada de Esla? La relación entre Esla y Halil Ibrahim, en cualquier serie turca, es el corazón de la historia. ¿Cómo evolucionó esta relación con la llegada del nuevo actor? ¿Hubo más peleas? ¿Más reconciliaciones apasionadas? ¿Se fortalecieron los lazos? ¿O la llegada del nuevo Halil Ibrahim fue el comienzo del fin? Analizaremos las escenas clave en las que la relación entre ellos se puso a prueba. ¿Cómo reaccionaron ante los conflictos? ¿Cómo se apoyaron mutuamente? ¿Cómo se amaron? Y sobre todo, cómo todos estos cambios se reflejaron en la mirada de Esla. Y por supuesto, tenemos que considerar la *** reacción del público ***. ¿Cómo recibieron los fans al nuevo Halil Ibrahim? ¿Lo aceptaron o extrañaron al actor anterior? ¿Qué comentarios se generaron en las redes sociales? ¿Qué debate se formó? La opinión de la audiencia es importante porque al final, somos nosotros, los espectadores, quienes decidimos si una serie nos gusta o no y la reacción del público muchas veces influye en la propia trama. ¿La llegada del nuevo actor fue un éxito? ¿O un fracaso?
¿Y cómo esto afectó la percepción de Esla y su mirada? Recuerdo claramente los foros y las redes sociales en el momento en que el nuevo actor apareció. ¿Qué decían los fans? ¿Lo aceptaron de inmediato, o se resistieron al cambio? ¿Qué comentarios generaron? ¿Hubo debates acalorados? ¿Se dividió la audiencia? ¿Estas reacciones del público influyeron en la forma en que se desarrolló la historia? La reacción del público es un espejo de la serie. ¿Se reflejó en la mirada de Esla? ¿Se notó su tristeza, su incertidumbre, su esperanza? Analizar la reacción del público es clave para entender la narrativa completa. Así que, amigos, vamos a sumergirnos en cada uno de estos aspectos. Vamos a analizar escenas, a leer comentarios, a debatir sobre la química, el desarrollo, la interpretación y la dirección. Vamos a explorar cómo el nuevo Halil Ibrahim logró, o no, cambiar la mirada de Esla. Prepárense para un análisis profundo y detallado. Por ejemplo, podemos hablar de esa escena donde **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 
¿ven la diferencia con las escenas anteriores? ¿Cómo interpreta Esla esta nueva versión de Halil Ibrahim? ¿Qué sentimientos transmite? ¿Cómo reacciona ella? Y cómo al final todo esto se resume en un cambio sutil, pero significativo, en su mirada. ¿Hay duda? ¿Hay atracción? ¿Hay tristeza? ¿Hay esperanza? Analicemos cada expresión, cada gesto, cada microexpresión. También podemos hablar de asterisco. Fíjense en cómo es evidente que cómo se siente la tensión en esta nueva dinámica. ¿Es una tensión erótica? ¿Es una tensión de conflicto? ¿Es una tensión de incertidumbre? ¿Cómo se manifiesta la diferencia en la mirada de Esla? Y así, amigos, continuaremos analizando diferentes escenas, personajes y momentos clave para entender a fondo este cambio en la mirada de Esla. Profundizaremos en cada detalle, en cada matiz, en cada emoción. Porque al final, las series turcas son eso, emoción. Por ejemplo, recuerden la escena en la que en esta escena, podemos ver un claro cambio en la mirada de Esla. ¿Cómo reacciona ante esta nueva información? ¿Se siente traicionada? ¿Confundida? ¿O tal vez algo de empatía empieza a surgir? Observemos detenidamente sus ojos, su expresión facial. ¿Qué emociones se reflejan? ¿Qué nos está diciendo su mirada sobre sus sentimientos hacia Halil Ibrahim, interpretado por el nuevo actor? ¿Se mantuvo fiel a la esencia del personaje o lo transformó completamente? La mirada de Esla nos da la respuesta. Otro ejemplo es la escena donde aquí, podemos ver la fuerza y la vulnerabilidad de Esla al mismo tiempo. ¿Cómo responde ella a la situación? ¿Se convierte en su apoyo incondicional o surgen dudas y conflictos? La forma en que Esla mira a Halil Ibrahim en este momento es reveladora. ¿Hay confianza, cariño, o hay algo más? Observamos una nueva dinámica en la relación. ¿Sintió Esla una nueva conexión con Halil Ibrahim? ¿O se mantuvo la distancia? Y no olvidemos la escena en la que en esta escena, la química entre ellos es crucial. ¿Se mantuvo la chispa? ¿Se intensificó? ¿Fue diferente? ¿Cómo bailan juntos? ¿Cómo se miran? ¿Qué emociones se transmiten a través de sus gestos? La música, la luz, la dirección, todo contribuye a crear este momento mágico. ¿Logró el nuevo Halil Ibrahim enamorar a Esla, una vez más? ¿O la duda y la incertidumbre prevalecieron? Analicemos cada detalle, cada movimiento, cada mirada. Un detalle importante a considerar es la ¿cómo influyó la elección de vestuario en la percepción del personaje? ¿Le dio al nuevo Halil Ibrahim una imagen más ¿cómo afectó la forma en que Esla lo veía? ¿Le ayudó a construir una nueva identidad? La vestimenta puede ser un elemento crucial para comprender al personaje y para saber por qué Esla cambia su mirada. Para complementar el análisis, podríamos considerar las La banda sonora es un elemento clave en las series turcas. ¿Cómo influyeron estas canciones en el estado de ánimo de Esla? ¿Destacaron sus emociones?
¿Cómo se sintió al escuchar ********? Le recordaron momentos especiales. Y cómo la banda sonora ayudó a crear el ambiente necesario para que la mirada de Esla cambiara. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la reacción de Esla al nuevo Halil Ibrahim. Hemos repasado la química en pantalla, el desarrollo del personaje, la interpretación, la dirección, la edición, la evolución de la relación y la reacción del público. Y sobre todo hemos intentado entender qué fue lo que le hizo cambiar la mirada a Esla. Hemos desmenuzado cada escena, cada gesto, cada expresión, intentando encontrar la clave para entender el impacto del nuevo actor en el personaje. Gracias de verdad por estar aquí. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Sus comentarios son muy valiosos, así que no duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció el nuevo Halil Ibrahim? ¿Estuvieron de acuerdo con la reacción de Esla? ¿Creen que la química funcionó? ¿Qué escena los impactó más? ¿Extrañaron al actor original? Cuéntenme todo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son el corazón de este canal. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Siempre hay algo nuevo que descubrir en el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima, seriefilos.